Te me avisa cuando ya está grabando. Ok. Hola, hola a todos los que nos están viendo y a que nos acompañan en el live coding session de manera sincrónica, por decirlo así. Eh, el live coding session es un espacio de Grupo Davia en donde realizamos un proyecto de código de ciencia de datos totalmente en vivo. Y el día de hoy queremos realizar un reporte a través de R que sea interactivo, pero que no sea a través de Shiny. Así que les voy a dar un poco de contexto. Resulta que en R, si uno quiere hacer cualquier tipo de reporte o dashboard interactivo, una aplicación con la que el usuario pueda interactuar, comúnmente uno utilizaría Shiny, que es un paquete, para crear aplicaciones y este tipo de reactividades e interacciones entre el código y el usuario. Lo que pasa es que para usar Shiny hay que tener un servidor y usualmente en nuestras empresas, en algunas, ¿verdad? No se cuenta con un servidor que permita hostear a R. Existe RStudio Connect, por ejemplo, pero muchas empresas no tienen este tipo de servidores. Existen servidores públicos, pero por cuestiones de seguridad usualmente no podremos usar este tipo de plataformas por la seguridad de nuestros datos, ¿verdad? Pues serán datos de la empresa tal vez, por A por B razón podría ser que no podamos usar un servidor público. Entonces surge la alternativa de crear reportes interactivos, no a través de Shiny que ocupa un servidor, sino a través de R Markdown y a través de una librería que se llama Crosstalk. Entonces, vamos a ver qué es lo que se puede crear en conjunción de estas dos librerías, más una librería de gráficos interactivos que se llama Plotly. Aquí estamos viendo un reporte con la actualización del avance de COVID-19 en Costa Rica, que muestra estos datos que aparecen acá. Datos de casos positivos, casos nuevos, casos totales acumulados, casos recuperados, casos totales de recuperaciones, fallecimientos igualmente, y distribuciones porcentuales por género, por grupo etario, es decir, por edades. Y estos datos visualmente se ven de la siguiente forma. Como pueden ver, tenemos unos filtros por acá arriba, tenemos un gráfico de serie de tiempo que muestra en este caso la evolución de los casos, cuáles positivos, fallecidos, cuáles querría yo, digamos positivos. Vemos que la gráfica cambia, estoy viendo la evolución de los casos positivos, totales y nuevos casos. Si yo quisiera ver solo los nuevos que se van presentando cada día, desmarco totales, y aquí vemos la curva, cómo ha evolucionado los casos en Costa Rica. Esto va desde el inicio de la pandemia. Si yo quisiera irme al puro final, a los últimos tiempos, ¿verdad? Puedo venirme hasta acá, qué sé yo, hasta inicios de mayo. Y aquí lo veo casos, marquemos de nuevo aquí, casos nuevos. Y posicionando el cursor, puedo ver que, por ejemplo, el 12 de mayo de este año hubo 3.173 casos nuevos positivos de COVID. Actualmente, por ejemplo, el 24, el día de ayer, hubo 1.743 casos. Y si voy más abajo, puedo ver las distribuciones porcentuales de las que hablábamos, pero a lo largo del tiempo. Son tablas acumuladas en un 100%. Y aquí vemos por género, hombres y mujeres. El último día, por ejemplo, fueron positivos nuevos, positivos totales. Vean que es una distribución respecto al total. 50% de mujeres y 50 y 49% de hombres, ahí con sus decimales. Y también veo distribución del total, ¿verdad? Por nacionales, extranjeros y por grupos etarios. Entonces, vean que pues es un gráfico efectivamente interactivo, donde yo puedo marcar, desmarcar, aplicar filtros. Yo podría aquí ver en cambio los fallecidos, ver los casos nuevos de fallecimientos. Eh, Estos gráficos de acá abajo solo muestran datos totales, aquí no hay datos para fallecidos.
¿verdad? Entonces es efectivamente un reporte interactivo y todo esto vive en un HTML. Un HTML es un archivo que se abre en el explorador, como pueden ver ustedes acá. ¿Y cuál es la utilidad? Que yo agarro esto y lo deposito en un correo, en un chat de Teams, la persona lo recibe y ya tiene su reporte, ¿verdad? Ese es el objetivo final de lo que vamos a hacer. ¿Cómo construimos esto? Pues, eh, ok, aquí estoy revisando unas notas mías. Quiero, antes de iniciar con el código, creo que antes de tocar este tema, voy a descargar los datos que me van a permitir introducir a este tema. Nos trasladamos a RStudio. Voy a crear un nuevo proyecto en una carpeta particular. No lo voy a hacer en OneDrive que genera conflicto. Entonces, aquí puede ser que es en mi computador. Creo un proyecto R. Voy a crear un archivo y voy a obtener los datos. Los datos, la fuente de estos datos que estamos viendo son una asociación entre una empresa que se llama Geovisión y la UNED, ¿verdad? Si yo me vengo por acá y le doy por aquí a descargar algunos de estos CSVs, puedo obtener los datos. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic acá y se descarga este archivo. Lo que pasa es que ese archivo se descarga por medio de una URL. Lo que pasa es que aparece muy rápido y entonces no la podemos ver. Pero si uno captura esa URL, uno puede conectarse directamente a la página y hacer descargas directas hacia R. Visualicemos un poco los datos que vamos a trabajar. Bueno, mientras se abre Excel, les muestro por acá. Aquí tenía yo un código de backup. Ven que voy a llevarme esto a R. Aquí logré capturar esa URL que les digo, que es la que descarga ese Excel que se está abriendo por acá. Ven que es efectivamente una URL que termina en un .csv. Y si exploramos los datos, vemos que es una tabla muy larga con varias columnas, eh, con, con, distintos tipos de casos. Aquí vemos los casos positivos y esos, aquí se muestra el total acumulado y luego vienen los distintas poblaciones. Están los casos nuevos, mujeres, hombres, esto es lo del nexo epidemiológico por laboratorio, que no lo vamos a tocar, extranjeros, costarricenses. Y si yo me voy moviendo a ver, buscar, por ejemplo, los fallecidos, encuentro el mismo patrón. Nuevos fallecidos, mujeres, hombres, etc. ¿Qué pasa aquí? Yo aquí tengo unos datos que tienen un montón de información que voy a tener que transformar, pero si lo veo bien, me doy cuenta que todo lo tengo en una sola fuente de datos. Y eso es importante para esta herramienta Crosstalk que vamos a utilizar. Solo como notas, Crosstalk es muy limitado, entonces solo puedo usarlo. Si del todo no puedo usar Shiny, o sea, solo es recomendable si no puedo usar Shiny, si todos los datos pueden consolidarse en una tabla, tal como estamos viendo, y si las visualizaciones no son demasiado complejas, como ustedes ven, está bonito mi reporte, pero ven que son gráficos de barras, no es nada fuera del otro mundo, porque Crosstalk tiene sus limitaciones. Ahora sí, veámonos al código. Aquí tengo estos datos. Aquí tengo esta URL. Eso descarga un archivo CSV, como vieron. Entonces puedo usar la función read.csv para jalar estos datos. Voy a ocupar algunas librerías. Voy a usar Tidyverse y
Okay. También voy a usar una librería que me permita limpiar los nombres de las columnas que ven ustedes. Bueno, ahorita están bonitas, pero, bueno, vean que fecha todo en mayúscula para evitar esos problemillas. Las librerías, Janitor. Nuestras librerías. Y entonces así mejor, en vez de reads.csv, uso underscore CSV, que es más eficiente. El argumento file con esta URL lo voy a asignar con la variable datos crudos. Y vean que veo que en esta ocasión estos archivos vienen delimitados no por comas, sino por punto y coma. Entonces puedo usar la versión 2 de esta fórmula, que es precisamente para ese tipo de casos. Ahora sí, vean, 140 variables, todas las columnas que yo tengo por acá. 140. Están mis datos. Yo previamente había seleccionado los variables que quiero en mi gráfico, ¿verdad? Quiero solamente temas de fallecidos, positivos, recuperados. Entonces, por aquí tengo las columnas que voy a requerir. Ya lo había hecho previamente de ir aquí al Excel y viendo cuáles realmente quería para este objetivo final que vemos. Aquí están. Los guardo en una variable porque ahora voy a agarrar a datos crudos. De hecho, voy a meter esto por arriba para venir aquí. Ya que tengo ya tengo tidy descargado, puedo usar el pipe, puedo darle select para seleccionar solo las columnas que yo requiero. Y ahora solo tengo las 26 columnas que requiero. Voy a limpiarle los nombres con una función que se llama clean. Vamos viendo que vea fecha, todo en minúscula, todo se va viendo bien, tal cual en el Excel. Ahora, vamos a ver que si yo invoco esta función exploratoria str sobre estos datos crudos, me doy cuenta, bueno, todo muy bien, variables numéricas, efectivamente, pero la fecha está en carácter, está en string. Entonces voy a hacer una conversión por medio de mutate para verla como fecha, porque realmente es una fecha. Sí, str, datos crudos. Y no, sigue estando. Ok, vamos a ver qué pasa. Está saliendo un error. Could not find. Estoy usando una función de una librería que no he cargado que se llama Lulu de Increment Tidyverse. Y ahora sí. Ok, vamos a ver, todavía está fallando. Pues, si me vengo acá, está en día, mes y año. Yo estoy en año, mes y día, estoy al revés, por eso está fallando. Mes y año. Sí, ahora sí funcionó.
ya tengo como fechas. Y unos detallillos que yo ya había visto previamente, y es lo siguiente, digamos, yo si me fijo en los datos, veo que a mí lo que me gustaría es poder mostrar todas estas distintas poblaciones, los casos nuevos, los hombres, las mujeres, las edades, etcétera, poder filtrarlos si son fallecidos, positivos o recuperados. Yo noto en los datos originales que eso viene como junto en columnas. Los positivos son los totales acumulados positivos. Los nuevos positivos están en una columna. Todo está en una columna, todo está en columnas. Eh, precisamente por el tema de que ya Nitor ahí tiene sus limitaciones, pero también para lograr hacer estos filtros y ver estos datos separaditos así, yo lo que quisiera es que esto de que los datos me estoy refiriendo a personas fallecidas o me estoy refiriendo a casos positivos, yo quiero que esto sea una columna con categorías, que estas tres sean las categorías y que haya columnas de casos nuevos, casos totales, es decir, separar que si son positivos, que si son fallecidos, que esos no sean variables separadas, sino que esté todo en una sola variable categórica que me permita filtrar. Entonces, esa es la transformación que yo voy a hacer. Yo había notado previamente que casi todas las columnas tienen un mismo patrón. Ven que nue posi, mu posi, on posi, son hombres, mujeres positivos, todos se llaman posi, exceptuando un par de casos con los nuevos fallecidos que se llaman falleci y todas las demás se llaman fa doble L y edad ignorada recuperada. Entonces se llama igno y todas las demás se llaman ignore. Entonces voy a hacer esos cambios de nombres de columnas para poder hacer un manipuleo ahí que vamos a ver a continuación. Para hacer eso que les digo de las variables categóricas. Entonces, datos, voy a empezar con los datos positivos. Los datos positivos. Las transformaciones que ocupo hacer para llegar a mi objetivo. Primero, noto que los casos totales se llaman, se llaman positivos o se llaman fallecidos. Entonces, voy a asignar eso a otra variable que se llame total. Entonces, total es igual a positivos. ¿Sí? Para checar algo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como me voy a enfocar en los positivos, solo voy a seleccionar los que tengan este elemento de posi en sus nombres de columna. Entonces, voy a hacer un select, voy a seleccionar la fecha, que esa siempre la voy a ocupar, voy a usar un helper llamado contains y voy a buscar esa abreviatura posi. Parte, más bien no voy a crear una nueva variable, voy a renombrar la existente, ya no se llama positivos, que se llame total. Y obtengo datos procesados. Vean que solo tengo las variables posi, los positivos del total. Ahora, quiero que... Ajá. Ok. El proceso va a ser el siguiente. Yo
voy a jugármela aquí en Excel para explicarlo un toque antes de hacerlo. Primero, voy a agarrar todas estas y las voy a transponer básicamente. ¿Saben qué es transponer? Es convertir columnas en filas, básicamente. Entonces van a quedar todos los nombres de variables en una columna categórica, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación. Perdón si lo escribo mal. Y en una columna de valor van a quedar sus valores. ¿Qué son esos valores? Son casos positivos, cantidad de personas positivas de COVID. Voy a hacer eso con las tres poblaciones, con los fallecidos, con los recuperados. Luego, cuando ya lo tenga todo así, ¿verdad? Voy a juntar estas tablas de esta forma. Voy a pegarlas. Voy a tener los positivos, los fallecidos y los recuperados, todos juntos, ¿verdad? Por medio de un join, ¿verdad? Join de estos tres. Y finalmente, yo lo que quiero es filtrar estos elementos, no estos. Entonces va a ser como que le dé vuelta a todo. Voy a convertir estos en filas y estos en columnas. Y así yo voy a poder meter esto al R Markdown, a Crosstalk, y voy a poder ir filtrando estos elementos. Esas son todas las transformaciones que vamos a hacer. Si da chance. Entonces, ok, voy a usar una función que se llama pivot longer. Las columnas que voy a incluir en esta transposición van a ser todas excepto fecha. Estoy en la primera step, ¿verdad? Pasar de esto que está en formato largo a formato wider a formato longer, por decirlo así. Entonces, todo menos fecha. Los nombres, es decir, la variable categórica se va a llamar clasificación, ponerle algo y values to. Los valores de las columnas que ahora van a ser filas se van a guardar en una nueva columna que se va a llamar positivos, ¿verdad? Veamos. Efectivamente, aquí está lo que yo quería. Ahora, como al final yo quiero poder juntarlos todos, ¿verdad? Los fallecidos, recuperados y positivos. Entonces ese POSI, ese POSI que aparece acá me está haciendo bulla. Lo voy a quitar por medio de vamos a ver si tengo esa librería, Springer. Sí, viene con el tidyverse. Entonces voy a hacer un mutate, donde voy a agarrar esa columna que se llama clasificación. Sí, acaso lo quiero más tarde aquí. Lo hice en mayúscula, mejor dejémoslo en minúscula. Esta que se llama clasificación. Y voy a usar una función que se llama se me olvidó un toque, vamos a ver. Se llama replace. str replace es una función de Stringer donde yo le digo de la columna clasificación, cuando encuentre
la cadena o el string POSI, cámbiamela por algo. ¿Por qué quiero cambiarlo? Por absolutamente nada, por decirlo así. Quiero que esté en blanco. Luego me fijo y efectivamente ya no están. Entonces ya tengo al menos mis datos positivos como yo los querría. Tendría que agarrar esto y copiarlo 3 veces y hacerlo con recuperados, fallecidos. Como soy muy perezoso y no quiero hacer eso, bueno, antes voy a guardar porque si se me pierde esto, no. Voy a llamarle transformador. Datos. Como no quiero hacer eso porque me inspira ineficiencia, ¿verdad? Yo creé una función que hace esas transformaciones para cualquiera de las poblaciones que yo indique. Y entonces tengo que introducirle a esa función los datos, ¿verdad? Datos crudos, los datos originales, el grupo, ¿verdad? Si son positivos, fallecidos y recuperados en un segundo argumento, que es este argumento grupo. No me voy a detener demasiado en la función porque corre el tiempo, pero básicamente yo replico estas transformaciones a través de esta función. Y para hacerla generalizada, o sea, que no sea dependiente, vean que aquí yo ponía POSI, eso es de las columnas, específicamente esas que tienen ese elemento, aquí puse positivos. Para ello, aparte de este if, que me identifica la abreviatura correspondiente a los grupos de acá, yo usé este elemento contains. Yo lo que hice fue guardar todo en variables que luego yo llamaba en las funciones. Por ejemplo, aquí positivos, así fue como llamé a la columna con los valores de las antiguas columnas. Entonces, ese es el argumento grupo precisamente que tengo que yo insertarle a la función. Entonces, ese jugué con variables para poderla hacer general, aplicable para cualquier. Entonces, que vean que no miente, que sirve, y sin detenerme mucho, ahí va a quedar el código en GitHub para que lo consulten como hice yo bien esa función. La función transformaciones, y ya está guardada en mi ambiente. Le introduzco datos crudos, le introduzco, en este caso, vamos a hacer los positivos de nuevo, introduzco positivos. Me voy y me fijo a datos POSI, efectivamente, el mismo resultado que antes. Y si lo hago con las otras 2 poblaciones, vamos a notar lo mismo. POSI, fallecidos, dados, enter, control enter, y si me fijo en alguno de ellos, voilà, recuperados. Son datos correctos. Y al inicio de la pandemia casi no había recuperados, pero si avanzo más adelante, pues efectivamente esto. Ahí están mis datos. Ahora quiero juntarlos, entonces voy a hacer un join. Yo podría hacer, para no crear más variables de más, voy a hacer aquí type join. Como lo que sale de esta función es un data frame, pues puedo meterlo a join. By qué. Todas las poblaciones tienen en común la columna fecha y la columna clasificación, que esa es la ventaja, ¿verdad? Que después yo voy a poder filtrar
por esas categorías. Entonces, sería por medio de, la unión va a ser por medio de fecha y por medio de clasificación, ¿no? Así funciona. Los procesados. Ajá, ahí están. Y ahora los recuperamos con el mismo toque. Como todo junto. Ahora quiero convertir las columnas en filas y las filas en columnas. Lo tengo que hacer en 2 pasos, volviendo a usar pivot longer y usando su opuesta, pivot wider. Entonces, pivot, creo que para acelerar, para llegar al punto que todos estamos esperando, voy a copiarlo directamente para no hacer el código. Ajá, aquí. Nos interesa llegar a crosstalk, al Markdown. Entonces dice pivot longer para convertir las columnas fallecidas y recuperadas en categorías, y pivot wider para convertir la clasificación en columnas. ¿Cuál es el resultado? Justamente lo que queríamos. Están las operaciones que voy a filtrar en crosstalk y todas las clasificaciones que tienen en común: total, nuevos, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Ahora sí, voy a guardar estos datos en un archivo RDS, que es un archivo, es una buena práctica guardarlos en un RDS, los datos, las cosas que yo voy a usar en otro lado, porque son archivos que son mucho más rápidos de leer. Ese es el chiste de una RDS. Me olvida la definición técnica, pero digámoslo así, son archivos más rápidos que leer que un CSV, por ejemplo. ¿Okay? Si yo me fijo en mi carpeta, aquí está el archivo RDS, datos procesados. Ok. Ahora ya tengo mis datos. Ahora voy a crear los gráficos y el R Markdown. Entonces, creo un R Markdown, que es el archivo que me permite visualizar todo esto en un HTML, ¿verdad? Le voy a poner reporte hoy. Voy a poner, si por ahora no me voy a ocupar mucho por este tema, por estos detalles. Voy a ocupar para hacer los gráficos. Voy a ocupar todas estas librerías. Voy a ocupar Crosstalk, que es la que me permite la interactividad. Dplyr para usar el pipe, o bueno, tidyverse. Dplyr viene dentro de tidyverse, creo, entonces. ¿No? Y Plotly, que son gráficos interactivos. Aquí llamo el RDS nuevamente con la función readRDS. Que vamos a guardar generador. No funciona. Get, GW. Ok. Ajá. Se llama
Datos procesados. Estoy acordado. Procesados. Se llama el 10. Y creo que para no correr y explicar todo lo que quiero explicarles, voy a copiar el código y voy a ir explicando más o menos la lógica. Ok. Llego hasta acá. Ok. Voy a insertar otro chunk, que este es de setup. Los chunks son donde yo escribo el código y sus resultados se visualizan en el HTML al final. La lógica de crosstalk es más o menos la siguiente. Nada más me escuchan, todo está en orden, todo está bien. Jürgen. Oh, ok, listo. Con crosstalk yo tengo que crear un archivo de datos particular que se llama, que se crea con la función shareData. Esta data compartida, lo que tiene de especial es que yo voy a poder usarla en varios elementos y todos esos elementos van a quedar ligados entre sí. Lo que va a ligar los elementos es lo que la función usa como ID, y el ID que usa es el número de fila. Uno puede setear, si buscamos esto en help, uno puede setear que el ID sea otra variable, otro elemento de los datos, pero yo lo voy a dejar que sea el número de fila. La función vscalls es de crosstalk también, y lo que me permite es poner a la par izquierda y derecha dos elementos visuales. En este caso, primero voy a juntar, voy a poner voy a juntar izquierda y derecha dos filtros: el filtro de slider para la fecha y el filtro de las poblaciones. Entonces, la sintaxis viene así: le pongo un ID o un nombre al objeto de filtro, ese es el texto que se visualiza, los datos compartidos y la variable que va a filtrar dicho filtro, valga la redundancia. En este caso fecha, en este caso población. Este es un slider y es un checkbox. Entonces yo aquí al slider le dije que fuera al 100% de la anchura, y a este que tuviera sus elementos en una misma línea. Entonces si yo corro, porque al final los voy a visualizar. Aquí están uno a la par de otro. Estos están en línea y aquí está el filtro de fecha. Voy a desmenuzar al menos uno de los gráficos. Entonces voy a correr todo esto para que vean qué es lo que sale y cómo se compuso. Y creo que todo bien, vamos a ver. Voy a generar el HTML y voy a ir viendo el output que hubo y el código, enfocándome en uno de los gráficos. Ok, esto está feísimo, entonces le voy a dar al chunk. Si mal no recuerdo, es... se me escapa. Ya lo tengo. Ok, estos parámetros al chunk: echo false y warning false. Echo es el código,
yo no quiero ver el código, solo quiero ver su salida, entonces lo pongo en falso. El warning son estos mensajitos que tampoco quiero ver, lo pongo en falso. Con esto concluimos. Aquí está el gráfico precisamente como lo vimos originalmente. Para comparar un poco el código con la salida, ignorando este VS-Code y esta lista, yo tengo aquí el Plotly, que llega hasta acá. Entonces, tengo los datos, el share data lo introduzco en el Plotly. Plotly es un HTML widget que es compatible con Crosstalk, entonces por eso es que funciona. Si fuera otro cualquiera podría no funcionar. Aquí yo añado las variables, la variable X le digo que es fecha, la variable Y nuevo y total en otra variable Y, son dos barras, ¿verdad? Aquí les pongo los nombres y les asigno unos colores ahí particulares para poder diferenciarlos. Esto es, Plotly siempre trae un menú interactivo que me permite hacer selecciones. Yo no lo quise hacer porque una limitación aquí entre Plotly y Crosstalk es que si yo interactúo con los gráficos, se pueden fregar un poco las visualizaciones. Vean que aquí me apareció esto aquí, ¿verdad? Vean que se me duplicó esto de los filtros acá. Tengo que resetearlo. Vean que esto se puso aquí arriba, se pone muy extraño. Es una limitación de las librerías. Entonces tengo yo que resetearlo aquí con los filtros para que ya se solucione. Entonces, para evitar que esas interacciones con los gráficos los frieguen, entonces aquí deshabilité el menú y deshabilité la selección que usualmente no puedo hacer en Plotly, fijando los ejes. Esto es simplemente layout. Aquí en este caso son conjuntos de barras. En los otros gráficos de hombres y mujeres son barras apiladas. Y así, amigos, es como llegamos a un reporte interactivo. Yo aquí ya puedo filtrar y seleccionar la población y los datos específicamente que yo quisiera ver. Y como nota final, como dos notas finales nada más, me movilizo aquí a la carpeta y aquí está el HTML. Yo puedo venir y colocarlo en el chat donde estamos ahorita, por ejemplo. Y ustedes van a tener el reporte de los datos del COVID actualizados al día de ayer. Ok, no me deja. Bueno, ahí lo tendrán acceso en el GitHub para mostrarles. Y también otra nota importante es que ustedes podrían automatizar, específicamente en esto de los datos del COVID, voy a dejar de presentar. En esto de los datos de COVID podrían automatizar incluso la creación del URL. Entonces, crear una función con Nubridate y con Stringer que cada día me cree una URL con los datos del día de ayer. Y entonces yo simplemente corro el código, incluso puedo poner un pedacito de código que me vaya y me cree el HTML, que me corra el R Markdown. Entonces, automatizo la fecha del URL y automatizo la generación del reporte y ya lo único que tengo que hacer es entrar al R script, darle correr y todo se genera automáticamente.
un reporte actualizado todos los días de los datos del COVID. Ese sería el iPhone Session. Espero que lo hayan disfrutado. Entonces, si ahí los que nos acompañan hoy aquí presentes tienen algún comentario. Excelente. Uh -huh.